No, no, el tema salarial en Argentina es muy difícil, muy difícil. El país está muy atrasado en cuanto a los sueldos de la gente. No hay mucha perspectiva que digamos, no se dan los pronósticos. No se dan los pronósticos. No se dio el pronóstico ni el plan del ingeniero Macri, no se pudo cumplir, hasta ahora no se puede cumplir las aspiraciones del presidente, antes sin pandemia, ahora con pandemia, pero lo que llama la atención es que hay una canasta básica de cerca de 70.000 pesos. Sí. En este mes de septiembre. Solo alimentaria. Y bueno, el salario mínimo vital y móvil está casi tan desfasado que ni se acerca siquiera. Es la mitad, digamos, está, de la canasta. 29.160 y ahora se le va a agregar un 9%. Claro, 32.000 y algo. Y algunas moneditas. 33.000 monedas llega en noviembre. Lo que ocurre es que la inflación termina comiéndose cualquier tipo de aumento. No estamos en condiciones óptimas los argentinos. La mayoría de los argentinos estamos sufriendo esta situación económica que se ha derivado, donde hay crisis para toda la mayoría de la gente que trabaja, la mayoría de los que hacen changa, claro, con una alta tasa de trabajadores informales. Y esta crisis se siente en todo el mundo, no es únicamente en Argentina, pero claro, en Argentina sacude mucho más fuerte, nos sacude porque ya veníamos con una pérdida del salario real año tras año, la economía no se recupera como uno quisiera, el juego financiero del dólar desestabiliza mucho. La deuda que ahora tenemos que se vence en septiembre también. Bueno, la deuda, eso es un punto aparte, yo no creo que ha sido bueno el no haber declarado el default, haber reconocido que la Argentina en el año 19 no podía pagar. El 18 ya estábamos en default, por eso se recurrió al Fondo Monetario Internacional. El destino de los 44.000 millones de dólares que llegaron a Argentina son cuestionados, son dudosos, pero lo real es que quien termina pagando la deuda y soportando la consecuencia del endeudamiento, y yo creo que hay una mala administración de los precios. Claro. Hay un comportamiento económico muy difícil de los formadores de precios, porque aumentan constantemente y no se ve una acción del gobierno para convocarlo a todos los formadores de precios y de la cadena de distribución y decir cuál es el motivo que de un día para otro aumentan las cosas. No hay una preocupación así despreciativa del equipo económico y de la producción por estos temas. Lo real es que la clase dirigente política argentina quizás no vive la pobreza, no vive la angustia, no vive la presión tributaria que es tremenda. Uno no alcanza a comprender cuando habla con la gente. Nosotros que estamos en el ámbito laboral vemos el sufrimiento de los compañeros de trabajo, los compañeros municipales, los empleados públicos. Bueno, y yo creo que desgraciadamente no hay una atención y una convocatoria
Hubo una convocatoria en la carta abierta del año pasado de la vicepresidenta, pero que no dio ningún resultado, porque yo creo que la estrategia que aplica el presidente debe ser evaluada y debe darle participación a la oposición. Como decía la carta, esto si no lo arreglan todo, esto no se arregla. Así desunido todos los días y estamos en una actitud de agresiones mutuas. No podemos seguir en un país como es Argentina, con todos los recursos naturales, en una situación en donde el 50% de la población es pobre. Hay una indigencia de cerca del 20% de los argentinos y una tasa sorprendente de niños menores de 14 años que superan ya el 50% de los niños. Y bueno, mientras tanto se sigue tratando de dar explicaciones y de buscar soluciones que no vienen. Vaya a saber si las decisiones son tan importantes como para poder revertir esto en forma urgente. Usted lo ha dicho, ¿qué hubiera pasado si no se pierden las elecciones? Más allá de los cambios, porque los cambios tienen que ser estructurales. Cambio de personas por sí solas no mejora absolutamente nada. Puede haber gente que no anda, puede haber gente que anda, funcionarios que trabajan, funcionarios que aciertan, funcionarios que desaciertan. Lo real es que cuando usted va a la realidad, cuando usted baja a una familia, la desesperación de los trabajadores es tremenda. Yo creo que es desconocida por los gobiernos. La clase dirigente política no sabe, o no quiere saber, o se hace la desentendida, lo que ocurre en cada familia argentina que los rodea la pobreza y la indigencia. No alcanzan a comprender que esto requiere un compromiso nacional de toda la fuerza política. Porque mientras no haya soluciones, la gente va a empezar, ya ha empezado, a descreer de la democracia. Sí. No le está sirviendo la democracia como se la planteaba. No sirvieron las dictaduras, no sirve la democracia, y esto es lo que hay que plantearse en la Argentina. Y lo que se deben plantear estos son en una pirámide que empieza por el gobierno, los que gobiernan, y los que gobiernan tienen que convocar a la oposición a dar un gran debate. ¿Por qué en la Argentina no encontramos el camino del entendimiento? Porque no hay entendimiento. ¿Y la oposición cómo se comporta, doctor? Y la oposición se comporta con con mucha irresponsabilidad. Pero esa irresponsabilidad de la oposición no queda muy conocida por los habitantes, porque los gobernantes no se dedican a invitar a la oposición. Al comienzo de la pandemia hubo un buen entendimiento con Larreta, el presidente y Larreta. 2020, sí. No y con Kicillof. Sí. Claro, era un año que se había salido de unas elecciones, y cuando en marzo nos dimos cuenta que se había equivocado el ministro de Salud, Ginés González, que había dicho la Argentina no va a llegar a la pandemia. Bueno, y la pandemia llegó. O sea que los pronósticos de los políticos argentinos que ejercen el poder nunca se dan, porque son expresiones de voluntarismo. Por supuesto que
las intenciones del ministro de ese entonces era darle tranquilidad a la población. Pero bueno, esa tranquilidad no vino, y vino todo lo que hemos presenciado, donde para mí, para la óptica de quien está hablando, de quien está analizando la situación, el error del presidente fue haber absorbido mediante decreto de necesidad de urgencia la gran responsabilidad de enfrentar y administrar la pandemia. Yo creo que los resultados hubieran sido distintos si el Congreso de la Nación hubiese tratado, donde están todas las voces de los representantes del pueblo, que se hubieran expresado y hubieran buscado, hubieran debatido en el seno del Congreso. Me parece que, como son ejemplos algunos países de Europa, que sí, la pandemia no fue de la responsabilidad única del presidente, no se discutió en el Parlamento, y ahí tenemos los resultados. Lo mismo ocurrió con Estados Unidos, con Trump. Trump no administró la pandemia, no la debatió en el Congreso. Tampoco ocurrió en Brasil, que hay muchos muertos y la pandemia ha golpeado muy fuerte. Y precisamente esos países asumió la administración de la pandemia los presidentes. Y así les fue, y así no fue. ¿Por qué digo que así no fue? Porque es motivo de reproche. Yo creo que los antivacunas, yo creo que las manifestaciones que aumentaron los contagios, la protesta y la inconducta de algunos políticos, empezando por los que tienen responsabilidad de gobierno, que no cumplían con las normas que ellos mismos dictaban. Y eso fue produciendo un desgaste. Y eso alivió a la oposición, porque la oposición, como usted dice, cómo se comportó. Y bueno, la oposición se comportó destruyendo al que toma las medidas para presentarse como alternativa nuevamente de gobierno. Muy lejos de unas intenciones de conocer las cosas. Nosotros vemos un ejemplo en el Consejo Deliberante de la ciudad de Rawson, en donde la oposición atiende a los trabajadores, a los vecinos, e incluso ha ido a comprobar cómo está la situación de los trabajadores de Rawson. Ha ido a los lugares de trabajo. Eso es compartir y proponer las soluciones a los problemas que se van presentando. Yo estimo que la convocatoria que hizo la doctora Cristina Fernández de Kirchner, si hubiese sido debatida, hubiese tenido respuesta, o hubiesen dado la participación a la oposición, nosotros estaríamos en condiciones mucho mejores que las actuales. Porque el diálogo siempre favorece. El diálogo siempre es bueno. Aunque el diálogo por ahí no da resultado, no importa. Los intentos dan.